Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Vamos a continuar el curso de álgebra 3. Esta vez vamos a hablar de formas cuadráticas en el caso particular real. Vamos a hablar de lo que es la firma y la dimensión de una forma y luego vamos a mostrar un ejemplo de aplicación. Pero antes, recordamos lo que hicimos en el video anterior. Vimos que si tienes una forma bilineal, para obtener la matriz simétrica correspondiente, lo haces de esta manera, eligiendo una base cualquiera. En este caso, con la base canónica es suficiente. Y si es al revés, dada la matriz, para obtener la forma bilineal correspondiente, lo haces de esta forma: el primer vector transpuesto por la matriz por el segundo vector. Si tienes la forma bilineal y quieres la forma cuadrática asociada, simplemente es aplicar la forma al mismo vector en las dos componentes. Si quieres ir al revés, de la forma cuadrática a la forma bilineal, usas la b sub q de la forma cuadrática. Si tienes la matriz simétrica y quieres el polinomio homogéneo cuadrático, lo obtienes de esta manera. Los coeficientes son los elementos de las entradas de la matriz simétrica. Si tienes el polinomio y quieres la forma cuadrática, es simplemente evaluar el polinomio. Si tienes la matriz simétrica y quieres la forma cuadrática, entonces es tal cual como acá arriba, solo que tienes el mismo vector evaluado en la forma bilineal. Y por último, dada la forma cuadrática, para obtener la matriz simétrica, primero haces el procedimiento número 4, es decir, con Q puedes obtener la forma bilineal asociada, y con la forma bilineal asociada, usando el procedimiento 1, obtienes la matriz simétrica. Entonces, 4 y luego 1. Bueno, esto resume lo que hicimos en el video anterior. Lo que corresponde a ahora, que tiene que ver con la firma de una forma cuadrática, vamos a comenzar con las siguientes observaciones. Si tienes un polinomio o una forma cuadrática diagonal como esta, vamos a suponer los r sub j distintos de 0. Esto es isométrico a esto de acá, para cualesquiera que sean S1, S2 hasta Sn, siempre que sean distintos de 0. Entonces, un polinomio como este es isométrico a este de acá, para cualesquiera que sean S1, S2, etcétera, en el cuerpo, distintos de 0. Simplemente el truco es este, ¿no? Y sub i va a ser el recíproco de s sub i por x sub i. Es decir, que todo coeficiente de un polinomio cuadrático diagonal que no sean nulos los coeficientes, tú puedes multiplicar esos coeficientes por el cuadrado de un elemento del cuerpo, siempre, ¿no? El polinomio resultante es isométrico al polinomio original. En el caso particular de los reales, como todo número se puede multiplicar por un cuadrado para obtener o bien 1 o bien menos 1, dado un polinomio diagonal con coeficientes no nulos, siempre puedes ver que es isométrico a un polinomio de esta forma, en el que los primeros s términos son 1 y el resto son menos 1. Así que la pregunta acá sería, este s que aparece aquí será único para ese polinomio. Vamos a trabajar en eso, pero antes vamos a introducir una terminología acá, un concepto. Tienes un polinomio cuadrático homogéneo, ese polinomio es isométrico a un polinomio cuadrático diagonal en el que los coeficientes son no nulos. Eso es equivalente a que la matriz simétrica asociada, o sea, la forma cuadrática asociada, la forma bilineal simétrica asociada, sea no singular. En ese caso, en la literatura, los libros dicen que se llama no degenerada la forma
la forma cuadrática, la forma bilineal, el mismo polinomio. Se dice que es no degenerado. No singular significa no degenerado, o viceversa. No degenerado significa no singular en este sentido. Entonces, en adelante, cuando nos refiramos a esto, vamos a estar hablando de ese concepto. No degenerado significa no singular. Volvamos entonces al tema de la unicidad de ese número S. Partimos de un polinomio real, cuadrático, homogéneo, no singular, y consideramos la forma cuadrática asociada. Vamos a fijar una base de R a la n que diagonalice a esa forma y que esté ordenada de manera que los primeros S tienen valor positivo en la forma, o sea, la forma evaluada en los primeros S es positiva y en el resto negativa. La ordenamos de esa manera la base. Llama B positivo al espacio generado por los primeros S elementos de esa base y B negativo al espacio generado por el resto. Si tienes otra base que también diagonalice a la forma Q y ordenada también de la misma forma, ¿no? Los primeros T términos, cuando evalúas Q ahí en esos términos da positivo y para los demás da negativo. Y de forma análoga define U positivo y U negativo. U positivo quiere decir el espacio generado por los primeros T términos de esta base. U negativo, el espacio generado por el resto de los elementos de esa base. Entonces, ¿qué tienen en común B positivo y U negativo? Solamente el cero. Igual para U positivo y B negativo. Esto significa que podemos utilizar la suma directa de esos subespacios. Fíjate que la dimensión de B positivo es S, son los primeros S de acá, y el resto son n menos S, sería la dimensión de B negativo. De igual manera para U positivo tiene dimensión T, U negativo tiene dimensión n menos T. Entonces volvamos a estos subespacios, B positivo y U negativo. Tomamos la suma directa de esos subespacios, la dimensión entonces es menor o igual que n, y esa dimensión es igual a S más n menos T, que es la dimensión de este más la dimensión de este otro, ¿no? Y por otro lado, si vemos la suma directa de U positivo con B negativo, eso también es menor o igual que n y da T más n menos S. Entonces por este lado tenemos, si cancelas la n en esta desigualdad, tenemos que S menos T es menor o igual que 0, o sea que S es menor o igual que T. Y con esta otra desigualdad, si cancelas la n, tienes que T menos S es menor o igual que 0, o sea que T es menor o igual que S. Por lo tanto, S y T son iguales. O sea que este número es único para el polinomio. Como es único para el polinomio, podemos darle un nombre. Eso nos va a dar para definir lo que es la firma. Con ese número definimos lo que es la firma. Digamos que tenemos un polinomio Q, real, cuadrático, homogéneo, no singular. Si es isométrico a este polinomio, donde los primeros R tienen coeficiente 1 y el resto tienen coeficiente menos 1, entonces la firma de ese polinomio, de la forma cuadrática correspondiente, de la forma bilineal simétrica correspondiente, la firma es R menos n menos R. Ya vamos a ver por qué se considera esa cantidad exactamente, ¿no? Porque esto está relacionado con otros conceptos, otros resultados que son conocidos. Y entonces queda muy bien expresado si lo definimos de esta forma. Otra terminología que es conveniente plantear aquí antes de seguir es la siguiente. Tienes una forma cuadrática Q, digamos, o una matriz simétrica, o una forma bilineal, o un polinomio, etcétera. Vamos a decir que si va de Fn en F es de dimensión n, o sea, la dimensión de la forma es la dimensión del espacio que aparece aquí. Decimos que es de dimensión n, el número que aparece acá. Esa es la dimensión de la forma.
Si tiene, en el caso real ahora, esto fue en general, pero en el caso real, si es no degenerada, tú dices que es definida positiva si para todos los vectores no nulos la forma da positiva. Si por el contrario para todos los vectores no nulos la forma da un número negativo, entonces decimos que es definida negativa. En caso contrario, o sea, si hay vectores para los cuales da positivo y también hay vectores para los cuales da negativo, decimos que es indefinida. Entonces, volvemos a lo que decía de la firma. Si tienes Q con firma N, eso quiere decir, si recuerdas la fórmula, que R vale N, o sea que todos los términos tienen coeficiente 1 en el polinomio, para que te pueda dar N la firma. Entonces dices que dices no, eso te da que es definido positivo, según el concepto anterior. Y si la firma da menos N, o sea que R vale 0, o sea que todos los coeficientes son menos 1, entonces es definido negativo, porque todos los términos son negativos en el polinomio. Recuerda que están elevados al cuadrado, ¿no? Las indeterminadas. Cuando evalúas en la forma correspondiente, siempre te va a dar negativo. Cuando evalúas en uno que no sea el 0, ¿no? Entonces, cuando la firma es n, es definido positivo. Cuando la firma es menos n, es definido negativo. Es por esto que se define de aquella forma la firma r menos n menos r. O sea, 2r menos n, lo mismo, ¿no? Otra observación, si Q1 y Q2 son isométricas, formas cuadráticas isométricas, entonces evidentemente tienen la misma dimensión y también tienen la misma firma. Adivina qué. La pregunta que viene es, ¿qué pasa con el recíproco? Si tienes dos formas cuadráticas que tienen la misma dimensión y la misma firma, será cierto que son isométricas. Vamos a ver. Supongamos que tenemos Q1 y Q2 y que tienen la firma S. Una forma Q dada de esta forma, digamos que hasta R son los términos positivos de la forma, y de R, aquí no es R menos 1 sino R más 1, tengo un error aquí, ¿no? Y de aquí en adelante son negativos. La firma sería R menos N menos R, sería 2R menos N, ¿no? Ese número R, este de acá, la cantidad de términos positivos en esta expresión, está determinado en forma única por S y N, obviamente, ¿no? Eso quiere decir que toda forma cuadrática real de dimensión N es isométrica a una única forma, así como esta Q. Por lo tanto, Q1 y Q2 son isométricas a esta misma forma. Pero esa relación es transitiva, la de ser isométrica. Por lo tanto, Q1 y Q2 son isométricas. Conclusión, si Q1 y Q2 tienen la misma firma y la misma dimensión, entonces son isométricas, de manera que el recíproco también vale. Esto se conoce como el teorema de Sylvester. Dos formas cuadráticas reales no degeneradas son isométricas si y solo si tienen la misma dimensión y la misma firma. Eso se conoce como el teorema de Sylvester. Ahora, para terminar, vamos a mostrar una aplicación de estos resultados y de estos conceptos al cálculo diferencial. Cuando estamos estudiando máximos y mínimos de un campo escalar, digamos f, que está definido en un conjunto abierto de R a la n, si tiene segundas derivadas continuas, quiere decir que las derivadas cruzadas son iguales. Por lo tanto, dado un punto crítico de esa función, y tú defines la matriz que en la posición i, j tiene la derivada parcial con respecto a xy y luego con respecto a xj evaluada en p, esa matriz sería simétrica. Tenemos una matriz simétrica, por lo tanto tenemos una forma bilineal simétrica, una forma cuadrática simétrica, un polinomio homogéneo, etcétera, ¿no?
Si es no singular, el criterio de la segunda derivada nos dice que si es definida negativa, el valor de la función en ese punto es un máximo local. Si es definida positiva, ese valor sería un mínimo local. Y si es indefinida, sería un punto de ensilladura, punto de silla, punto de ensilladura, punto de silla. Ahora, esto es lo que dice el criterio, pero ¿por qué eso está bien? ¿Por qué eso funciona? Vamos a considerar el polinomio de Taylor de grado 2, que es una buena aproximación de la función. Como pues es un punto crítico, en ese polinomio de Taylor no aparecen términos lineales, porque la primera derivada dan 0 allí, ¿no? Así que el polinomio queda de esta manera: el valor de la función en p más la mitad de esto. Esto de acá es un polinomio cuadrático homogéneo en estas indeterminadas, x1 menos a1, xn menos a n. S, recuerda que S es la matriz simétrica dada por estos números de acá. Y ese polinomio es definido positivo, entonces en los puntos que no sean P, quiere decir que esto no va a ser 0, 0 en todas partes. Por lo tanto, el valor de la función va a ser, como esto es positivo, mayor que el valor de la función en f. Por lo tanto, va a haber allí un mínimo en esa aproximación de la función. De la misma forma, el razonamiento vale para el caso en que sea definido negativo. Estos valores van a ser negativos, por lo tanto el valor de la función es mayor allí, por lo tanto va a haber un máximo local. Y esto funciona porque el polinomio de Taylor de grado 2 es una buena aproximación de la función en ese punto. Ok, para resumir, bueno, definimos lo que es la firma y la dimensión de una forma cuadrática o de un polinomio cuadrático homogéneo o de una forma bilineal simétrica. Dijimos lo que quiere decir forma no degenerada. Demostramos el teorema de Sylvester. Dos formas son isométricas solo si tienen la misma firma y la misma dimensión. Estamos hablando de formas cuadráticas reales, ¿no? Estamos hablando del caso real. Dijimos también lo que significa que una forma sea definida positiva, definida negativa y que sea indefinida. Y para finalizar mostramos un ejemplo conocido en el que se aplican estos conceptos de formas cuadráticas, de formas bilineales simétricas, de polinomios cuadráticos diagonales, etc. Con esto terminamos el capítulo 5 del libro de Jacob, que es el que estamos utilizando para guiarnos en este curso. En el siguiente vamos a comenzar con el capítulo 6. Dejamos este hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta la próxima.